Buenas tardes a todos. Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Yo soy Pablo Gonzalo, responsable del área de cultura, y está aquí conmigo José María de Areilza, secretario general de Aspen Institute en España. Y bueno, queríamos daros las gracias antes de nada, como os decía, por estar aquí esta tarde. Este evento que vamos a tener hoy forma parte del ciclo Tech and Society que organizamos con Aspen. Este es el tercer año ya que estamos trabajando conjuntamente. Creo que este es el 11º evento de todos los que hemos hecho. Y la verdad es que lo primero que quiero decir es agradecer a todo el equipo de Aspen, a José María y la verdad es que a todo el equipo, porque es un placer trabajar con ellos y es un aprendizaje continuo y constante y ha sido una experiencia, la verdad es que muy, muy enriquecedora para nosotros, espero que para vosotros también. Por supuesto también a todo el equipo de Fundación Telefónica y muy rápidamente contaros que este ciclo, como su nombre indica, va de ver cómo influye y cómo está cambiando la tecnología en muchos aspectos de la sociedad. La verdad es que hemos transitado por muchos aspectos muy diferentes, hemos hablado de educación, de fake news, hemos hablado de inteligencia artificial, de privacidad, en fin, de muchísimos aspectos que están siendo disrumpidos, ¿no?, por la tecnología. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Steve Ballkamp, que nos va a hablar de un tema que creo que es muy relevante, que es, cómo nuestros hijos están creciendo en esta sociedad digital, ¿no?, y cómo manejar todo ese aspecto. Quiero darle las gracias a él y también a Noelia Amoedo, amiga y también participante del programa, que va a ser nuestra moderadora. Y sin más, José María, pues te cedo la palabra también para que nos comentes. Muchas gracias, Pablo, y bienvenidos todos. Es un placer colaborar con Fundación Telefónica y crear un espacio de reflexión para hacernos las grandes preguntas. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Cómo podemos aprovechar todas las oportunidades de la tecnología? ¿Cómo podemos hacer que enriquezca nuestras vidas, que los grandes retos de que nuestra sociedad esté inspirada en valores y en una visión del bien común, pues se puedan afrontar en este entorno de cambio acelerado? Y solamente quería reiterar la bienvenida a nuestro amigo Stephen Ballkamp, que es presidente de FOSI, una de las instituciones pioneras desde el principio de Internet, que se hacen las preguntas importantes sobre seguridad, sobre confianza en la red. También Noelia es una de nuestras Aspen España Fellows, es consejera delegada de Media Smart Mobile y es una magnífica moderadora. Estoy seguro que va a ser una sesión muy interesante. Bienvenidos todos, gracias a Fundación Telefónica y nada más, les damos la palabra a Steven y a Noelia. Gracias. Fenomenal. Well, thank you everybody for coming again. Gracias a todos por haber venido, gracias a la Fundación Telefónica y a Fundación Aspen por hacerlo posible este tipo de conversación. Es un placer estar aquí con usted, Steven. Tengo que decir que tenía todas mis notas en el teléfono y luego comprobándolo cada 5 minutos durante la entrevista no quedan bien para los temas de los que vamos a hablar. Bueno, yo no juzgo. Bueno, puedo tener un problema, pero ya veremos. Va a estar bien. Bueno, cuéntenos un poco sobre FOSI. Es el Family Online Safety Institute. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué lo ha empezado? ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Aspen Institute, que es una de mis instituciones favoritas, y también a la Fundación Telefónica. Hemos trabajado durante años con Fundación Telefónica. Organizamos un evento aquí también en el campus de Telefónica y también he trabajado muchas veces, creo que 11 o 12 años con el Aspen Institute. Estuvimos en Ronda hace 4 o 5 años y que es una de las ciudades más bonitas, todo lo bonita que puede ser una ciudad, yo creo. Y estuvimos allí para hacer lo que me encanta hacer, sentarnos con un montón de gente en una sala y tener una conversación extraordinaria sobre estupendas ideas. Así que gracias a todos. Bueno, este instituto es una organización sin ánimo de lucro internacional donde trabajamos para hacer que el mundo online sea más seguro para los niños y para sus familias. Y eso lo hacemos a través de lo que llamamos las 3 Ps.
política, prácticas y paternidad. Una política pública ilustrada, unas mejores prácticas en el sector y luego una buen ejercicio por parte de los padres. Hemos trabajado con muchas de las organizaciones, desde Amazon hasta Yahoo, en todas las empresas que puedas imaginarte en el alfabeto, Facebook, Google, Amazon, y también empresas como Mattel, que fabrica juguetes, y no sé por qué ellos van a formar parte de esto, pero sí porque esos juguetes están empezando a verse influidos por la inteligencia artificial. Llevan inteligencia artificial y empiezan a hablar y a interaccionar con nosotros. Ellos hay un gran impulso para cognitizar todo lo que hacemos. Lo utiliza una persona del LA Magazine. Estamos electrificándolo todo y ahora estamos cognitizando, ¿no? Convirtiendo en algo cognitivo todo, ¿no? Y eso es lo que hace la inteligencia artificial en realidad. Y hacia ahí es hacia donde nos dirigimos. Y la tercera P, que es un buen programa de paternidad digital, ¿no? Y esto, lo que queremos es empoderar a los padres para navegar de una forma segura por la red con sus hijos, ¿no? Para entenderlo. No queremos asustar a la gente, no queremos juzgar tampoco a la gente. Lo único que intentamos es darles las herramientas y los consejos y la información que ellos necesitan para poder afrontar la web con sus hijos de una forma segura. Y lo que hacemos básicamente es identificar que tienen muchas necesidades. Sí, y tiene que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y vamos a hablar de ello, sí. ¿Pueden hablar un poco sobre los temas más difíciles, los problemas que tiene que afrontar? Yo creo que cuando hablas con la gente sobre seguridad en la red, lo primero que me preguntan es, o sea que trabajas con los predadores, ¿no? Con esos, con la pederastia, etcétera, ¿no? Pues eso es parte de ello, evidentemente, pero no solo es eso, ¿no? Recientemente unos estudios han demostrado que solo el 8% de los problemas de abuso de menores empiezan online con totales extraños, ¿no? La gran mayoría, por desgracia, el 80% de los abusos sexuales y de los secuestros de niños ocurren en los hogares con un vecino o con un amigo, con un conocido de confianza. Y eso es una estadística que realmente es muy difícil afrontar. Al menos en Norteamérica hay más noticias, hay más cobertura televisiva de un evento extraño, que es, por ejemplo, un caso de estos en los que se produce el contacto se produce online y se le dedican más cobertura, pero no es por eso. Y los padres al final acaban teniendo miedo de que le secuestren a sus hijos. Pero dejando eso a un lado, yo creo que el mayor de los problemas no es eso, sino que es que los niños tengan acceso a contenido inapropiado, como por ejemplo pornografía, también discursos de odio, también fake news, ¿no? Noticias falsas. Yo estoy seguro que en este país también hay ese problema. Ciberbullying, el sexting, cuando los niños empiezan a enviarse entre ellos imágenes desnudos, y cada vez más también el exceso de uso, el exceso de compartir, la adicción a las pantallas, que yo creo que es un tema candente ahora mismo. E incluso cosas muy sencillas como el impacto de las pantallas en el sueño de nuestros hijos. Están consiguiendo dormir, duermen lo suficiente porque las pantallas los mantienen despiertos. ¿Cómo integramos la tecnología en los colegios, por ejemplo? Los franceses tienen ideas muy interesantes también sobre el tema, y estamos por todas partes en todo lo que tiene que ver con la tecnología y la educación. Eso es básicamente un poco solo rascando la superficie. Sí, sí. Bien, pues vamos a hablar un poco de estos puntos, porque tengo algunas preguntas específicas sobre las ramificaciones de cosas que no comprendemos todavía qué efectos van a tener. Bueno, algo que ha mencionado son los padres. ¿Qué pueden hacer los padres? Creo que todo el mundo tiene documentación con 7 pasos para los padres digitales. ¿Puede resumirlo? O si tenemos que quedarnos con un punto, ¿cuál sería?
Bueno, nosotros hemos creado esos 7 pasos porque muchos padres se sentían abrumados por la cantidad de cosas que tenían que afrontar. Y nosotros queríamos encontrar algo que uno pudiera pegar en una especie de encerado o en la puerta del frigorífico, ¿no? Y nosotros decimos, no hay una forma realmente de afrontar absolutamente todo, la tecnología, mis hijos y los problemas. Y nosotros lo que les decimos es, ¿tú le enseñaste a cruzar la calle al niño? Y dice, pues sí, esto es exactamente lo mismo, es tan importante como enseñarles a cruzar la calle. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es hablar con los niños. Y parece muy obvio, ¿no? Pero es eso. Cuando hablas, cuando uno da charlas en los colegios para los padres, el primer problema que ellos te plantean es lo difícil que es hablar con sus hijos, comunicarse, sobre todo sobre tecnología. Se sienten intimidados, sienten que no entienden las aplicaciones que los hijos utilizan, piensan que los hijos, sobre todo los adolescentes, están muy por delante de ellos en el uso de los dispositivos y en el conocimiento de todo esto y en las locuras que hacen a través de Internet, y se sienten un poco intimidados. Y nosotros les decimos, mantén la calma, sigue siendo su padre, aunque no lo sepas todo, aunque no lo conozcas todo, tienes que mantener la compostura. Hay 5.000, cada día se suben al App Store 5.000 aplicaciones nuevas, 5.000 aplicaciones. Eso es imposible de controlar. Pero esto es una estadística real. Nadie se puede mantener al día de todo eso. Y para mí es mi trabajo, yo no puedo, imagínate, ¿no? Es imposible saberlo todo como padre. Pero no pasa nada, porque sigues, al final vas a seguir trasladando tus valores a tu hijo a través de la comunicación, trasladarles y comunicarles qué es lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que hay que hablar con ellos para que desarrollen esa resiliencia para cuando se encuentren con esos materiales que les van a decepcionar o que les van a hacer sentir de una manera que no les guste. Y esto evidentemente no se soluciona con una sola charla, esto es una conversación que hay que mantener. Y algunos padres preferirían hablar de sexo con los hijos que de tecnología. Y por cierto, también es algo que tienes que hablar cada vez antes, ¿no? En una edad más temprana de los hijos, porque cuando yo empecé a trabajar en este campo estábamos hablando de adolescentes y tecnología. Luego empezaron a ser niños de 10, 12 y ahora tenemos tabletas para niños de 2 años. O sea que los padres están dando la tablet a los niños de 2 años para que se callen, ¿verdad? Bueno, eso es una posibilidad. Yo recuerdo que una de mis hijas estaba cuidando al hijo de unos vecinos y un día llegó a casa y dijo, Oliver, el hijo de 1 año y medio, dijo, papá, por primera vez. Y digo, oh, bueno, es estupendo. Y estaban allí y no, simplemente señalé el ordenador portátil y digo, ¿cómo? Y ella dijo, sí, porque él trabaja en desarrollo en África y están trabajando en Skype, todas las noches se comunican por Skype y entonces ella asociaba el portátil con el padre. Eso, dependiendo del punto de vista, puede ser terrible o puede ser brillante, pero quizá es un poco las dos cosas, es difícil saber, ¿no? Si es bueno o malo, pero bueno, me he salido un poco. No pasa nada, sí, íbamos en esa dirección, sí. La segunda cosa que les decimos a los padres es, por Dios, edúcate tú también. Si no sabes lo que es Pokémon Go, vete a Google, vete a tu motor de búsqueda favorito. Yo creo que los europeos están trabajando en un motor de búsqueda europeo, pero coge el que tú quieras y busca. Y va a haber una descripción por escrito, probablemente también haya 14 vídeos de YouTube que te van a enseñar exactamente lo que es, o ya puestos, siéntate con tu hijo de 11, 12 o 13 años y dile, explícamelo. Y realmente es muy humilde hacerlo. Podría asustar un poco, ¿verdad? Tantos nuevos apps. ¿Tenemos que estar al día con todos los apps que hay? No puede ser. No podemos. Y esto nos lleva al tercer punto, que es utilizar el parental control, el control parental, sobre todo para los niños más jóvenes. Yo creo que no es inteligente y no es sensato darle un teléfono móvil a un niño de 6 o 7 años. Y nosotros lo vemos en Estados Unidos a todas horas y pensamos que todo va a salir bien porque confío en mi hijo. No es así. Yo creo que prácticamente todo fabricante de teléfonos móviles
al menos en Estados Unidos, AT&T, Horizon, todos tienen control parental, y si no sabes cómo utilizarlo, pues entonces búscalo en Google y ahí están las explicaciones. No va a haber problema para aprender a manejarlos, para asegurarnos de que no van a ir a sitios web inapropiados, vamos a poder fijar límites de tiempo. Hay un montón de formas en las que podemos al menos controlar y contener un poco el desarrollo de su uso. Y además podemos hacer, no permitas aplicaciones a menos que yo te lo diga. Así que hay controles parentales a nivel de dispositivo, no cada app, ¿verdad? No, yo creo que probablemente es mejor hacerlo en el dispositivo que le das a tu hijo en lugar de tratar de configurar todas las aplicaciones, porque eso sí que va a ser muy, muy complicado. Por cierto, con los niños que son un poquito mayores, cuando tienen 13 o 14 años, ellos ya saben cómo saltarse los controles parentales, porque ellos pueden buscar en Google también cómo saltarse el control parental. Así que realmente al final es como una pequeña guerra, ¿no?, que mantenemos con ellos, ¿no? Y ahí hablamos más del seguimiento, de la monitorización. Muéstrame dónde has estado. Y hay algunos dispositivos, algunos controles parentales que te van a mostrar dónde ha estado tu hijo, cuánto tiempo ha estado online, etcétera, etcétera. Si vas a utilizar ese tipo de controles, nosotros siempre decimos a los padres, hazlo de una forma abierta, habla con tu hijo y dile por qué estás fijando esos controles, no lo hagas de tapadillo, ¿no? Nosotros coincidimos con un padre de una chica de 17 años en Baltimore, al norte de Washington, y él admitía que él había clonado el teléfono de su hija, así que cada tecla que pulsaba, él la recibía en su teléfono móvil. Y yo le dije, ¿se lo dijiste? Y dice, no, yo lo hago por su propio bien, dijo. Y yo dije, no lo sé. Y le dije, ¿qué vas a hacer si descubres, por ejemplo, que está diciendo o haciendo algo que tú no apruebas? ¿Cómo vas a hablar con ella sobre eso? Y dice, bueno, no lo había pensado. Porque ella te va a preguntar, ¿cómo lo sabes? Y digo, he clonado tu teléfono hace 3 años. Le dice, sí, y va a ser terrible, ¿no? Pérdida de confianza y un montón de cosas. Y se refiere con eso la diferencia entre monitoreo y eso observar sigilosamente o de forma secreta. Sí, exacto. No, hay que hacerlo bien. Cuando mi hija tenía 11 años, me vino y me dijo, voy a darme de alta en Facebook. Y yo le dije, no. Y me dijo, todo el mundo está. Y yo le digo, bueno, pues tú no, así que no vas a estar. Dice, pero todo el mundo en mi clase está. Y dice, ¿sabes cuál es el límite de edad? ¿Sabéis cuál es el límite de edad de Facebook? ¿Alguno? 13. Right. ¿Cómo saben? Sí. Se podría decir 14, ¿verdad? Sí, creo que, bueno, en España tendréis vuestra propia regla, no sé si es 13 en todas partes, pero hay un nuevo reglamento en Europa que lo hace todavía más complicado porque hay cosas que pueden estar entre 13 y 16, yo sé que están en 13 en el Reino Unido, así que es complicado, siempre es complicado, pero si estás aquí sentado en España, quieres saber cuál es el límite de edad, pues tú puedes decir, escribir y cuál es el límite de edad, y en Facebook te va a salir 14 en España. Y yo le dije, vale, tú vas a tenerlo cuando cumplas 13. Y por cierto, yo voy a ser tu primer amigo en Facebook. Y dice, bueno. Y yo le prometí que no iba a dar un like a todo lo que ella subiera y no iba a comentar todo lo que ella hiciera o subiera, ¿no? Porque ella ya me había dicho que tenía amigos que los padres estaban en Facebook en todas partes y no lo soportaban. Eso, claro, es un corte para ella. Sí, así que síguela y sé su amigo, pero no la acoses, ¿no? Y hace un poquito de seguimiento y le dices, no sabía que habías puesto esa fotografía en la playa, no sé si está bien, la miramos y lo comentamos. Yo creo que eso es lo que sugerimos nosotros. Bien. Así que el mundo offline se puede invitar a los amigos y yo quiero conocer a tus amigos y ver quiénes son, pero tú tienes tu privacidad, tus momentos de estar con tus amigos y yo no voy a estar escuchando lo que estás diciendo. Sí, es interesante el tema de la privacidad, porque si nos lo planteamos, cuando un niño nace,
Y esto supongo que pasa también en España. Hay muy pocos derechos a la intimidad para un neonato, ¿no? Para un recién nacido. Quizá más en Europa que en Estados Unidos. Pero cuando llegan a los 18 y llegan a la edad adulta, probablemente tienen todos los derechos a la intimidad de un adulto. Y a lo largo del camino van adquiriendo derechos de intimidad y de privacidad. Y parte de eso va a ser legislación y parte va a ser un continuo en el que cuando el niño cumple los 7 años o los 13 o los 15 van adquiriendo más, ¿no? Es como si le vas quitando las ruedecitas a la bicicleta, ¿no? Pues nosotros pensamos que a medida que los adolescentes van haciéndose mayores tienen que tener más intimidad, y yo creo que ellos, por ejemplo, utilizan mucho más los ajustes de privacidad en Facebook y por ahí, más que los padres, y los utilizan mejor. En lugar de poner todo a todas partes para que lo vea todo el mundo, ellos se van dando cuenta de que hay configuraciones. Y también se puede poner algún punto en el que los padres no lo van a ver, no se van a dar cuenta. Sí, yo recuerdo que mi hija me quitó de amigo cuando cumplió 16 y tuve que hablar con ella para que me volviera a admitir, y luego a los 17 me dijo, nadie está en Facebook. Sí, porque ya no es cool, ¿verdad? Facebook ya no es cool. Snapchat. Ahora es Instagram, es Snapchat y un montón de sitios más, ¿no? Y luego, para terminar con ese tema, yo conozco a alguien que consiguió la clave de su hijo, y eso sería también observar sigilosamente. So let's. Bueno, depende. Yo creo que la edad media en Estados Unidos para que un niño reciba un smartphone es 10 años, ¿no crees o no? Y eso significa que hay otros que esperan hasta que son mayores, y también significa que hay otros que son más jóvenes cuando lo reciben. Nosotros vemos que hay niños en el jardín de infancia en primer curso con un iPhone. Así que yo creo que si vas a empezar tan joven, claro que deberías tener su contraseña, tendrías que tener acceso a sus cosas. Incluso cuando son un poquito mayores, la regla general es quién compró el teléfono y quién paga los cargos mensuales. Y si eres tú como padre, pues entonces es tu teléfono que está en manos de tu hijo por un tiempo, ¿no? Y es un privilegio que tú tienes. Y es un privilegio que tú le puedes retirar, sobre todo si se pasa de la raya, ¿no? Mi propia hija, como estaba diciendo antes, en el instituto se hizo un posgrado casi en Facebook, ¿no? Y yo imprimí una semana de sus textos porque se había registrado no lo que había en el texto, sino de dónde venía, a dónde iba, a qué hora, y eran como 12 páginas para imprimirlo en una semana, y nosotros las contamos, y ella había estado desde 20 a 50 a 100 textos al día, luego a 200, a 400, llegó hasta 800 en un día, 800 textos en un día. Y las notas estaban bajando mientras esos mensajes subían, así que le quitamos el teléfono, y durante un tiempo tuvo que ir al colegio sin el teléfono. Ella sigue diciendo que la marcó para toda la vida, que le ha dejado una cicatriz. Pero esas son las normas, ¿verdad? Tiene que haber unas normas básicas, ¿verdad? Again. Sí. Sin duda. Y hablando de ese continuo del que hablaba antes, está el padre totalmente liberal en un extremo, y luego está ese tan autoritario en el otro extremo que no lo deja hacer nada y que lo controla todo. Yo creo que la zona dulce, digamos, está en el medio, ¿no? Hay padres que van a poner un teléfono, una televisión y un portátil en la habitación de un niño, y le dicen hasta luego y nos vemos cuando tengas 18 años y ojalá te salga bien. Y luego hay otros que acosan a los niños, ¿no? Los tienen fritos, digamos. Hay formas de darles una cierta libertad para que ellos vayan construyendo y desarrollando esa resiliencia que van a necesitar cuando salgan al mundo por su cuenta. Y para hacer eso nosotros sugerimos que utilicemos un acuerdo de seguridad familiar. Tenemos uno que podéis descargar de nuestro sitio web en fosi.org. Pero hazlo con una conversación, una discusión con tu hijo. Estos son algunos de los pensamientos, de las ideas que nosotros tenemos para fijar unas reglas. ¿Tú qué piensas de esto? Yo creo que esta es la idea.
Y normalmente, si tú eres un hermano un hermano más pequeño o algo así, los hermanos, por ejemplo, son muy buenos a la hora de hacer eso. Ellos son muy buenos a la hora de poner castigos a los hermanos más pequeños, ¿no? Y eso ellos pueden hacer de mediadores, como si dijéramos, ¿no? Y creo que está claro que si están enviando mensajes a las 2 de la mañana o si están en sitios porno o en sitios de juego online, evidentemente tiene que haber repercusiones para todo eso. Y es extremadamente importante como padre, si fijas reglas, que las apliques, que las hagas cumplir. Porque si no estableces sanciones, van a decir, ¡guau! Esto no pasa nada. Sí, sería muy difícil protegerles simplemente si no les das un teléfono, o sea, pasa a lo máximo, pero hay muchas oportunidades que vienen con tener esos dispositivos y pueden aprovecharlos. Así que, ¿cuál sería el punto de equilibrio, digamos, según su recomendación para cuánto tiempo hay que tenerles aislados en ese caso? Es quizás poner también una edad, o porque la madurez varía mucho porque según el niño. Pero ¿qué sería razonable la edad para que un niño tenga un teléfono? 10 suena un poco joven, pero van a decir, uy, todos mis amigos y mis amigas en el cole tienen un teléfono ya o un teléfono mejor que el mío. Hay muchas cosas que analizar en esa pregunta. Voy a dar un paso atrás. Cuando hablamos de seguridad online, hablamos de riesgos, de riesgos, de daños y de recompensas. Es decir, nosotros como organización tratamos de reconocer los riesgos, y hay multitud. Tratamos de mitigar o reducir los daños y somos cada vez más conscientes de los daños psicológicos que se producen, y luego también hay que establecer las recompensas para la vida digital de nuestros hijos. Tú evidentemente no tienes recompensas si no asumes riesgos. Si prohíbes los teléfonos y no tienes tecnología en casa, no vas a tener ningún riesgo, pero tampoco vas a tener ninguna recompensa. Así que partiendo de esa base, volvemos a tu pregunta. Esto nos lo preguntan constantemente con los teléfonos inteligentes. Nosotros creamos FOSI en 2007, el mismo año en que Steve Jobs introdujo el iPhone. Y ha sido fascinante ver cómo ha evolucionado. Mi hija tenía, creo, 11 años en aquel momento y dijo, yo quiero uno de esos. Y yo dije, no, todavía no. Pero hay una organización en Texas que empezó con 2 mujeres que estaban recibiendo muchísima presión de sus hijos de 9 y 10 años para tener un teléfono inteligente. Y ellas se reunieron con otros padres y crearon una organización que se llama Wait Until 8th Grade, o espera hasta octavo, que allí octavo es a los 13 años, para que tengan un teléfono móvil, era la idea, ¿no? Y estas mujeres y esta organización realmente se ha convertido en algo importante en Estados Unidos, y yo creo que las asociaciones de padres y profesores están asumiendo esos mismos postulados y están en ello. Y nosotros no quiere decir que seamos antitecnología ni que seamos forofos de la tecnología. Simplemente tratamos de encontrar un equilibrio. Mi hija tiene 7 años y medio. Ella sabe perfectamente usar mi teléfono. O sea, ella sí va a saber utilizarlo. Pero la cuestión es, ahora 13... para mí suena demasiado joven para que ella tenga un teléfono ya. Bueno, evidentemente son los valores de tu familia. Yo entiendo que te parezca demasiado pronto, pero yo no sé si aquí lo hay, pero en Estados Unidos hay smartwatches, los relojes inteligentes. Hay uno que se llama Gizmo, no solo el de iPhone, y hay uno que te permite hacer llamadas de teléfono a través del reloj, etcétera, etcétera, pero solo a 10 números de teléfono, solo a tus hermanos, a papá y a mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tiene un seguidor, un rastreador de GPS, que para que lo utilicen los padres, evidentemente, y luego te cuenta, por ejemplo, los pasos que das cada día, etcétera, etcétera. Así que realmente está gamificado, ¿no? Está convertido un poco en un juego todo ello, y realmente eso les gusta mucho, y nosotros animamos a los padres de escuela elemental, de escuela primaria, 6, 7, 8, cómprales uno de esos relojes inteligentes, porque lo que estamos descubriendo es que muchos padres en Estados Unidos, porque, por cierto, nosotros somos un país loco, nosotros tenemos tiroteos en los colegios, cada semana prácticamente, los padres están aterrorizados de no poder ponerse en contacto con sus hijos, así que les dan esos dispositivos tan sofisticados
hijos a edades muy tempranas para poder ponerse en contacto con ellos. Eso es lo que haría exactamente uno de esos relojes inteligentes sin darles todo el acceso a Internet. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Yo no creo que aquí tengáis esos tiroteos en los colegios, pero los padres... Pero sí queremos proteger a nuestros padres y queremos que tengan un teléfono para que podamos llamarles y saber dónde están. ¿Sabes cuál es la queja de los profesores? Es que los padres les están mandando constantemente mensajes a los niños cuando están en mi clase. Y dices, espera un segundo, tus hijos están en el colegio. No tienes por qué estar mandándoles mensajes. Y normalmente es, hola, ¿has almorzado? ¿Vienes a casa a la hora de siempre? En medio de geografía, en mitad de geografía. Los padres hacen esto. Y yo crecí yendo al colegio sin eso. Yo hice muchas cosas sin tener un smartphone. Parece otro mundo, ¿verdad? Otra época. Pero vuelve al punto de que los padres tienen que poner un ejemplo, porque si no quieres que esté el niño todo el rato con el teléfono, o que esté presente, o que esté mirando el teléfono todo el rato. Step. Sí, ese es el último paso, que es el ser un buen modelo tú mismo del uso de las tecnologías digitales. Los hijos se nos quejan de que no pueden captar la atención de los padres. Fui a hablar con mi madre, pero estaba en Facebook. Papá siempre está comprobando el correo electrónico. Así que los niños tampoco pueden tener acceso a sus padres. No tienen ese apego, no tienen esa cercanía con sus padres, porque los padres mismos, nosotros mismos, estamos pegados a nuestros propios dispositivos. Así que una de las cosas que yo le digo a los padres, sobre todo de niños jóvenes, es, voy a hacer la pregunta al público. ¿Cuántos de vosotros utilizáis el teléfono como alarma por la mañana, para despertaros, como despertador? Gracias por vuestra honestidad. Que no deberíamos. Este es el ejemplo que siguen ellos, porque ¿qué es la última cosa que vas a mirar? Y la primera por la mañana, la última por la noche y la primera por la mañana, incluso después de lavarte los dientes. Y los niños van a querer venir y saltar a tu cama y van a ver van a ver exactamente lo que tú tienes, que estás mirando el teléfono móvil. Los hijos van a hacer exactamente lo que tú hagas, no lo que les digas que hagan, sino lo que tú haces, ¿no? Puedes decirles, no te conectes, pero si tú lo haces a todas horas, van a hacerlo exactamente igual. Sorry. Sí, no, entiendo. Yo creo que voy a comprar un despertador normal mañana mismo. Oh, gee. Nosotros le regalamos un despertador por la mañana y dijo, muchas gracias papá, pero nada, no hay manera. Nuestros hijos están tan conectados a los teléfonos en Japón, por ejemplo, que vamos a ir dentro de un par de meses. Tienen una regla, que es que si no devuelves un mensaje, si has recibido un mensaje de grupo y si en 5 o 7 segundos no has contestado, no perteneces ya a ese grupo, te echan. Tokemo, en Japón, creó un teléfono móvil impermeable, digamos, porque los niños lo llevaban a la piscina, a la ducha, para asegurarse de que respondían a tiempo. O lo podían debajo de la almohada en vibración para no perderse nada por la noche. Yo creo que eso no puede ser sano. Desde luego que no. Bueno, quería hablar ahora de todas estas otras ramificaciones, aparte de la seguridad online, los predadores, el bullying y el acoso. Y tiene mucha cobertura, se habla mucho de ello, pero hay muchas otras ramificaciones, los efectos de toda esa nueva vida digital que no conocemos todavía, o desde luego yo no conozco esos estudios, quizás usted sí, algunos estudios que se han hecho. Desde luego, ahora mismo todo el mundo tiene miles de amigos poniendo, se escribe online, buscando, bueno, siempre hay fake news y eso tiene impacto a nivel psicológico, ¿verdad?, en los niños. Sí, lo primero que tienes que saber de mí es que yo soy un optimista incorregible. Yo creo que aunque estemos pasando por malos momentos, vamos a salir adelante. Pero una vez dicho esto, hay algunos aspectos que son muy difíciles y muy desafiantes en todo esto de la tecnología. Uno de ellos es simplemente la atención. Lo vemos también en niños que no son tan buenos, las habilidades sociales, la interacción cara a cara con otros está empeorando.
He mencionado también el problema, por ejemplo, de niños que no duermen lo suficiente o no tienen un sueño de calidad. Se levantan por la mañana y van al colegio y se están durmiendo porque han estado jugando a los videojuegos o mandando mensajes o actualizando su Facebook o lo que sea hasta tarde, ¿no? Y eso hace que haya interrupciones constantes durante la clase, no solo las de papá y mamá, sino también las suyas propias. Así que los estudios y las investigaciones hasta la fecha no son concluyentes por completo. Sin duda hay estudios que nos dan titulares que realmente asustan sobre los estándares y los niveles de educación que están cayendo, la ruptura familiar, etcétera. Vemos cosas que asustan bastante. Pero lo que nos falta, en Estados Unidos al menos, es una buena financiación a largo plazo a escala nacional. Nosotros, el senador Markey está promoviendo un proyecto de ley para hacer un estudio que se financie a través del Instituto Nacional de Salud para poder estudiar todas estas cuestiones. Yo sé que hay niños en el Reino Unido que está haciendo un estudio en el London School of Economics. Hay una comisión de seguridad en Australia que también está haciendo un trabajo muy interesante. Hay estudios longitudinales, porque esto va a ser una cuestión longitudinal. No sabemos exactamente cuál va a ser el impacto en nuestros hijos y hay que estudiarlo a largo plazo. Esto hay que hacerlo y nosotros estamos haciendo un experimento generacional con nuestros hijos, quizá lo estamos haciendo. Y cuando sean mayores van a mirar hacia atrás y van a decirnos a nosotros, ¿pero qué coño estabais pensando? Nosotros cuando salieron los cigarrillos se los dábamos a niños de 5 o 6 años. Pero entonces no sabíamos lo malos que eran, pero ya hemos aprendido que había normas y pasaba lo mismo con los coches. Cuando se inventaron eran maravillosos, pero luego nos dimos cuenta de que eran muy contaminantes y así con todo. O sea que ¿dónde estamos en ese proceso? Ha hablado del gobierno francés antes y yo creo que pasamos a las otras P's, digamos, y hay otras partes de la sociedad que van a contribuir a la creación de una cultura de protección. Por ejemplo, el gobierno francés que ha prohibido los teléfonos en los colegios hasta cierta edad, la secundaria. Yo no sé muy bien lo que pensar de eso. Yo entiendo de dónde viene, de por qué se produce, pero yo estoy viendo que a veces se utilizan de una forma extraordinaria los teléfonos móviles en las clases. Hay profesores que integran los teléfonos móviles en experimentos científicos o para hacer encuestas en una clase de política, por ejemplo, o para hacer investigación. Así que yo puedo entender evidentemente cuál es el motivo que hay detrás de todo eso y evidentemente los profesores se quejan de que no consiguen captar la atención de los chicos, pero hay profesores que tienen una cesta donde tienes que depositar el teléfono cuando entras en clase y lo recibes de vuelta al final. Pero hay otras formas, ¿no? Además de crear una imposición de arriba abajo, pero tenemos que tener inventiva y ser imaginativos a la hora de prohibir. Hemos visto que prohibir a veces no funciona tan bien. Y no sé, recuerdo cuando salió el iPad Touch, que es un iPad que tiene Wi-Fi, se convierte en una máquina de enviar texto, ¿no? Y es un teléfono prácticamente. Y yo, por ejemplo, lo apagaba y por la mañana cuando bajaba vi que estaba encendido, sí que lo habían utilizado. Entonces empezamos a llevárnoslo a la cama con nosotros. Y ella luego había entrado en la red, había hackeado la red del vecino al que cuidaba al hijo, ¿no? O sea que son muy imaginativos. Así que la educación es mejor que la prohibición, ¿verdad? Sí, lo creo firmemente. También veo cómo los legisladores, nosotros trabajamos con el Congreso de Estados Unidos y también en el Reino Unido, con los amigos de Bruselas, etcétera, en Canberra, en distintos sitios. Los legisladores están verdaderamente luchando con esto, porque la tecnología avanza rapidísimamente y cómo demonios puedes crear una ley que puede tardar de 18 meses a 2 años en que pase por el Parlamento y ya va a haber avanzado cuando salga esa ley, va a haber avanzado el tema que está legislando muchísimo. Vosotros habéis aprobado ese reglamento de protección europeo de protección de datos, que eso no ha ocurrido en Estados Unidos.
pero en Estados Unidos estamos planteándonos crear leyes federales sobre la privacidad y la intimidad. Yo creo que está bien y se puede hacer. Lo único que es muy difícil hacerlo bien y sobre todo sin investigación de ¿Hay algún otro gobierno que haya adoptado otro enfoque diferente de los franceses? Los chinos, ellos tienen unas leyes de seguridad online buenísimas, pero ellos están muy preocupados, sobre todo con las imágenes sexuales, con todo el discurso político, cualquier cosa que se te ocurra. Pero no les preocupa tanto la intimidad o la privacidad. Estuve en Shenzhen, al sur, el norte de Hong Kong, en diciembre pasado, y en primer lugar, ellos no utilizan el efectivo, todo va a través de WeChat. WeChat es una aplicación estupenda. Es como si dijéramos la navaja suiza de las aplicaciones. Puedes hacer de todo, pero si cruzas sin las luces, una vez que cruzas con el semáforo en rojo, van a haberte identificado, y te envían una nota al teléfono diciendo que has infringido una regla y te van a quitar el dinero directamente. Y como último gesto van a poner tu imagen en una pantalla que es como el muro de la vergüenza, digamos, ¿no? Lo único que tapan tus ojos. Eso sí, tienen esa consideración al fondo. Asusta mucho eso. Sí, China tiene una y probablemente Estados Unidos está en otro extremo. Nosotros somos muy disfuncionales como país y no parece que seamos capaces de tener el funcionamiento ordinario de un gobierno. Ahora está empezando a cambiar un poquito. Tenemos un poquito de un gobierno dividido entre la Cámara y el Senado. Estamos empezando a comportarnos un poco más como un país adulto, digamos, pero sí, somos un poco disfuncionales. Y es muy difícil conseguir esto, hacerlo bien regulatoriamente. Eso me lleva al siguiente punto, las empresas privadas. Y, bueno, ¿qué están haciendo ellos? Porque para mí ellos tienen un conflicto claro de intereses, porque yo antes trabajaba con las redes sociales cuando empezaron, pero eso ya no existe, porque ahora tenían 60 millones de usuarios y cada vez hay más, y cuanto más adictivo mejor para esas empresas. O sea, quieren esa adicción, porque si uno vive de los anuncios, eso es bueno. Así que el interés puede ser, va en contradicción con lo que sería bueno o aconsejable. ¿Qué piensa? Okay. Nosotros no utilizamos esa palabra, adicción. Es un término médico forense, digamos. Si eres adicto suele ser a una sustancia física, alcohol o cualquier cosa que ingieras y que tenga un impacto físico en tu cuerpo, y que si no recibes tiene otro impacto en tu cuerpo. Así que normalmente en los periódicos y demás dicen, soy totalmente adicto a mi teléfono. Sí, esto en el lenguaje ordinario, ¿no? Lo utilizamos, pero hablando estrictamente es un término médico que todavía en Estados Unidos al menos no está aceptado que exista esa adicción tecnológica. Puede que cambie eso, pero está claro que son muy atractivos, digamos, ¿no? Estos dispositivos están diseñados para ser así. Entonces, ¿las empresas están haciendo algo? Porque he hablado de las empresas con las que trabaja. ¿Qué es lo que están haciendo esas empresas para hacer que sus entornos sean más seguros? ¿Dónde está el punto de equilibrio entre la responsabilidad de las empresas y el gobierno? Sí, Facebook, Google, Snapchat y demás, todos se han unido a nosotros, son miembros de nuestra asociación, así que no sé cómo decirlo. Somos una entidad benéfica registrada en el Reino Unido y también en Estados Unidos. También recibimos dinero de fundaciones, nosotros organizamos conferencias, también sacamos dinero de esa manera. Así que nosotros tenemos un enfoque de plena competencia, digamos. Nosotros no somos totalmente forofos tampoco. Yo estoy en el Consejo Consultivo de Seguridad de Facebook, de Google, de Snapchat y los acuerdos de confidencialidad, nuestros acuerdos de confidencialidad nos dan acceso a productos que van a comercializarse y nosotros tenemos la posibilidad de hacer una crítica constructiva sobre, decimos, cuidado, esto no lo habéis tenido en cuenta y no hay forma en que un niño de 13 años vaya a ser capaz de gestionar esto. Y ellos nos escuchan.
De hecho, si algo, los equipos de seguridad y prácticamente todas estas empresas tienen equipos de confianza y seguridad incorporados que no solían tener. Si les damos feedback, ellos vuelven a la gente de producto, a los ingenieros y a los de negocio y dicen, hey, el Consejo Consultivo de Seguridad piensa que esto no es una buena idea. Y no siempre, pero lo tienen en cuenta, ¿no? Muchas veces. Pero dicho esto, de cuando en cuando, nosotros hacemos una llamada a la industria e incluso a nuestros miembros. Fue hace poco que Facebook estaba posteando o admitiendo que se postearan vídeos por parte de bandas mexicanas de narcotraficantes para intimidar a otras. Y la BBC me llamó a mí y me dijo, oye, tú estás en el Consejo Consultivo, ¿qué piensas de esto? Y yo dije, wow, espera un segundo. Y entonces fui a los estándares de la comunidad, a las políticas de contenidos de Facebook y demás, y ellos tienen algo que se llama en interés público, por el bien público, que es algo, es decir, por ejemplo, la primavera árabe, ahí había mucha violencia, muchas imágenes violentas, pero era por el bien público, y ellos lo mantuvieron, todo eso. Y yo dije, mira, esto puede que vaya en interés público, pero no debería aparecer en la pantalla de un chico de 13 o de 16 años, o en la mía, yo no lo quiero ver tampoco. ¿Por qué no lo puedes poner detrás de una pantalla que llamamos intersticial, donde hay una advertencia muy grande? Vosotros lo tenéis en las retransmisiones de noticias también. Esto puede ser perturbador para algunos espectadores, y al menos has sido advertido y puedes decidir si lo ves o no lo ves, y ahora esto está implantado ya. Así que sí, criticamos entre bastidores y a veces también llegamos a criticarlos en público si creemos que es necesario. Okay, but they are working. Bien, pero están trabajando en ello y piensa que no es necesario. Bueno, nosotros por lo menos no hemos llegado al punto en el que necesitamos más normas de supervisión, porque siempre hay una autorregulación versus esa regulación de fuera de los gobiernos, y hay que buscar un equilibrio, ¿no? Tengo que utilizar otra vez la palabra continuo, que es una de mis favoritas. No está bien ni cero regulación ni regularlo todo. Y luego hay una parte entre medias, ¿no? Y hay una parte, por ejemplo, que se llama autorregulación de las propias organizaciones. Yo creo que los alemanes inventaron la palabra corregulación, que es una autorregulación que el gobierno tiene supervisión sobre ello. Y luego ahí está la regulación, los reglamentos a la antigua usanza, y luego está China, ¿no? Tenemos todo el espectro en el mundo de tipos de regulación y de reglamentación necesarios. Tenemos también estas empresas enormes como Google, Microsoft, Amazon, que tienen que adaptar sus servicios a estos distintos escenarios en distintos lugares del mundo, para tratar de tener una única política, que algunos lo han intentado, pero han fracasado, porque cuando se traslada a un régimen, por ejemplo, en Oriente Próximo, pues no funciona. O Google, por ejemplo, está intentando otra vez penetrar en China, y han tenido que hacer saltos mortales para poder hacer todo eso. Y volvemos un poco a finales de los años 90, cuando no había en Yahoo, no había toda esta memorabilia, ¿no? Y dijeron, porque le dijeron que no lo podía tener, y dijeron, estamos en California, en el sur de California, ¿por qué no vamos a poder? Y le dijeron, no, si tienes este servicio en Francia, no lo van a poder utilizar. Así que eso fue el principio, en 1999, por ahí, eso fue el principio de toda esta pequeña lucha, ¿no? El fin de ese periodo en el que la red era como el lejano oeste, ¿no? Donde se producía toda esa fracturación o esa vulcanización, por decirlo de alguna manera, de la red. Y obviamente tiene su lado americano y su lado británico. ¿Qué diferencias ve entre Europa y los Estados Unidos en ese sentido? O sea, pensando en las cosas que hemos mencionado. Bueno, sois mucho más civilizados en muchos sentidos. Tenéis mejor comida, mejor vino, probablemente también una mejor actividad o ejercicio de la paternidad. Hay
hay una expresión que se llama padres que tienen una postura, digamos, una actitud de helicóptero, ¿no? Encima de sus hijos constantemente. Yo no creo que eso sea bueno o saludable. Hay mucho miedo entre los padres se juzgan unos a otros, no quieren ser juzgados por otros, yo no quiero ser ese padre. Eso a veces es malo. Hay gente que dice, yo no quiero estar siempre encima de mis hijos, pero hay padres que están haciendo los deberes de sus hijos y esto ya es absurdo, ¿no? Yo creo que vosotros tenéis un poquito más de equilibrio aquí. Los niños tienen un poquito más de equilibrio para deambular libremente. Yo deambulaba y iba por libre cuando era pequeño y eso parece que se ha reducido, se ha contraído en Estados Unidos. Sí, aquí también un poco. Yo estaba pensando en ello el otro día porque yo crecí en una ciudad de 60.000 personas. Yo recuerdo cuando tenía 7 años, yo cogía a mi hermana de 4 años y íbamos caminando desde el colegio a casa. Tuvimos que cruzar carreteras y calles y había coches, pero hoy en día mis sobrinos que tienen 10 años no irían solas en la calle con mi hija. Y yo no sé si eso es más extremo en Estados Unidos, pero yo tengo ese miedo. Yo creo que estamos perdiendo la capacidad de que nuestros hijos desarrollen esa resistencia, esa resiliencia, de manera que cuando uno se enfrenta a un desafío, a un escenario, a una persona complicada, no saben cómo reaccionar, porque no han aprendido. Así que nosotros estamos manteniendo alejados a nuestros hijos de todo eso y sin embargo eso es parte de la maduración, del proceso de maduración. Encontramos niños de 20 años que salen y están apabullados, se vienen abajo porque cuando se enfrentan a una situación complicada porque nunca se han enfrentado. Yo creo que lo mismo pasa con los niños online. Si tienen demasiadas restricciones, demasiadas reglas, entonces no van a aprender a hacer frente a situaciones que pueda alarmarles. Any advice for kids? ¿Hay algún consejo para los niños, o sea, para educarles, para enseñarles esos valores online, aparte de la aplicación que pueden estar utilizando? Algo que habría que tener siempre en la mente, por ejemplo, no hablar con los desconocidos. Eso aplica también se aplica a la vida en el parque, pero digamos una preparación para un niño online. Sí o no. Tú puedes estar jugando, por ejemplo, en Internet y estás hablando con una persona y está en Uganda y no la conoces de nada y es un extraño. Y yo creo que hay algo que decir en favor de eso. Si esa persona en Uganda, evidentemente, o en Nueva Zelanda o en Texas te está insultando, te está diciendo que le envíes fotografías porno, no. ¿Cuáles son las normas entonces? To people. Evidentemente, no le envíes fotos a gente en Texas, eso seguro, ¿no? Eso no será buena idea. O sea, nadie, directamente, ¿verdad? Nadie. Although Sí, yo creo que no es buena idea enviar fotos. Me voy a ir más allá de lo que aconseja la reserva, pero estamos viendo en niños de 16, 17, 18 años que están quedando a través de Internet, que ahora enviar fotos medio desnudos o desnudos es normal para hacer una cita. O sea que si no lo haces, no voy a salir contigo. the hint Si hay cualquier atisbo, normalmente, de que un chico fuerce a una chica a hacer algo, eso no es bueno, evidentemente. Pero estamos viendo niños de 16, 17, 18, 20 años en relaciones de pareja que se envían fotografías de sí mismos. Yo no lo recomendaría, no lo fomentaría tampoco. Pero tampoco diría que ese niño de 16, 17, 18 años haya que meterlo en la cárcel por haber hecho eso. Porque en Estados Unidos, si envías una fotografía tuya desnudo y tienes menos de 18 años, eso es pornografía infantil. Y hemos tenido casos extraordinarios, sobre todo en Virginia, donde niños los han llevado a los tribunales por cosas así. Y es una locura, ¿no? Porque es una ley que estaba diseñada para proteger a los niños, para que no los explotara un adulto y les obligara a enviar fotos de ellos desnudos. Pero esto es una cuestión mutua, Eso ¿no? me parece un poco extremo, desde luego. Sí, pero eso es Estados Unidos. ¿Qué quieres? sorry, what? ¿Cuál era la pregunta, perdón? Entonces, a ver si tiene normas básicas sobre los apps o los dispositivos para los niños.
hay que ser inteligente, jugar sobre seguro, ser privado, preservar tu intimidad y responder a lo que te digan las vísceras. La respuesta visceral bloquea imágenes, bloquea vídeos, bloquea y notifícalo 2 veces, denúncialo 2 veces. Uno en la plataforma, es decir, Facebook, Google, Twitter, todos tienen mecanismos de denuncia. Y el padre evidentemente va a tener que saber cómo utilizar todo eso también. Y luego díselo a un padre o a un adulto de confianza, lo que has visto. Lo ideal es que hagas una captura de pantalla, porque eso puede ser muy útil si también tienes que denunciarlo a la policía, evidentemente. Así que yo sé que suena como muy demasiado, pero quizás ese es el nuevo mundo en el que nos encontramos. Yo creo que la ciudadanía digital es como la ciudadanía normal. Si tú o yo vemos un accidente en la calle, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ir corriendo, vamos a intentar comprobar que todo el mundo está bien, vamos a probablemente llamar a la policía o a la ambulancia y luego puede que incluso ofrezcas tu nombre a la persona que ha resultado herida como testigo y puedes acabar en un juicio diciendo lo que viste. Pues eso es ser un buen ciudadano. Y eso es exactamente lo que pasa online también. Dios sabe que hay un montón de cosas ocurriendo en Internet constantemente. No simplemente hay que ignorarlo, no hay que jugar o seguir el juego y no hay que quedarse como un espectador de todo esto. Hay que denunciar, informar si sabemos que no está bien. Bien. Pues yo creo que viendo la hora le voy a hacer una pregunta más antes de abrir la sesión al público. Quiero terminar bien porque hemos hablado de miedo y cosas que nos asustan mucho, que pensando un poco en el futuro, ¿cuáles son las tendencias y las oportunidades que ve? Porque con un poco de suerte va a haber cada vez más oportunidades que cosas negativas que pueden salir de este mundo digital. Yo creo que estamos solamente al principio de todo esto. La tecnología no va a hacer otra cosa que crecer, ser más rápida, más inteligente, va a estar pegada a nosotros, vamos a llevarla puesto, incluso la llevaremos dentro a lo mejor. Y siento mucho si te asusta, pero yo voy a trabajar todas las mañanas y hay un tipo que veo en el metro que tiene un implante coclear en la cabeza, porque tiene un cable que sale del cráneo. Y resulta que es sordo y él recoge las ondas sonoras y van a través de ese implante coclear y van a su córtex o no sé qué parte del cerebro. Ya estamos ahí, ya somos esto. Eso más la inteligencia artificial, que por cierto ya está en todas partes. Si hemos utilizado el GPS para llegar aquí, eso era inteligencia artificial. Si hemos hablado con Siri, si hemos hablado con Alexa, no sé si Alexa lo tenéis aquí en España. Ella es inteligencia artificial. Y están empezando a conocernos cada vez mejor, cada vez que la utilizamos, y lo repito, cuando llamo a Amazon porque ella no estaba funcionando correctamente, ellas utilizan siempre ese pronombre femenino. Es algo notable, ¿no? Y los niños creen que Alexa duerme en ese cilindro cada noche, ¿no? Y yo he mencionado juguetes que están online y que tienen inteligencia artificial. Nuestra ropa, poquito a poco, va a estar conectada. Vamos a ser capaces de hacer un seguimiento y un control de nuestro sueño por la noche. Ya hay una aplicación que te permite hacerlo. Y no es sorprendente que los padres utilicen cada vez más herramientas de seguimiento para sus bebés, para controlar a sus bebés. Por ejemplo, un niño... estos niños que tienen de la muerte súbita, por ejemplo, este tipo de cosas que ocurren, ¿no? Vamos a tener cada vez más sensores alrededor y sobre nosotros, y vamos a tener cada vez más amigos robots. Y siento decirlo, pero es así. Bueno, nos van a hacer muchas cosas, ¿verdad? Nos van a ayudar mucho. Yo creo que va a haber asistentes personales de inteligencia artificial que van a trabajar con el conocimiento, con el lenguaje, con la información que van recabando de nosotros y van a conocernos mejor que nadie. Y los robots tienen problema con estas destrezas tan humanas, ¿no? Físicas, ¿no? Pero
pero nadie sabe qué trabajos va a haber en 2050, qué empleos va a haber. ¿Cuántos hijos tiene tu hija? Casi 8 años. Sabe Dios qué es lo que va a hacer o si va a haber trabajos que desempeñar, pero un trabajo que seguramente va a ser seguro es cuidar a gente mayor, porque los robots quizá nunca lleguen a hacerlo, no tengan la empatía y el toque humano, ¿no? Así que dirigirse hacia ese tipo de puestos de trabajo, esos trabajos que van a requerir esa interacción humana a la antigua, ¿no? Ok, bien. Pues muchas gracias. Yo creo que ahora podemos abrir la sesión a las preguntas y viendo el reloj. Bueno, para las personas que estén en streaming, también pueden mandar preguntas por Twitter con el hashtag TechESociety. Micrófono, por favor, para traducir. Micrófono. Bien, pues ha salido el tema de empatía varias veces y ha dado el ejemplo de un accidente, cómo reaccionaría. Eso no pasa, ¿verdad?, tanto online, porque la gente, por algún motivo, tienen menos empatía online. Y eso se puede enseñar en casa, en el hogar, pero ¿cómo se puede enseñar la empatía de forma escalada? Por ejemplo, a ver, ¿cómo se puede animar la empatía online a través de un diseño, por ejemplo? Topic. Este es un tema muy polémico, muy controvertido. Hay muchos comentaristas, muchos opinadores que dicen que esta generación de niños está perdida, esta generación, a la hora de reconocimiento facial, de entender cómo otra persona está pensando o sintiéndose. Luego hay un libro muy bueno que se llama The Empathic Civilization, la civilización empática, no me acuerdo cómo se The Empathic Civilization, y el argumento que ellos ofrecen es que esta generación es mucho más empática que cualquier otra, porque ellos juegan a juegos con una persona que está en Uganda, porque hacen o tienen una clase compartida con australianos en Nueva Gales del Sur. Es decir, ven otras partes del mundo y es lo más normal. Y aunque tengan un aspecto un poquito distinto y suenen un poco raros, también les gustan a esa gente y se llevan bien y se conocen y se caen bien. Yo estoy más en el lado optimista, ¿no? Creo firmemente que, sobre todo con los millennials que entran en puestos de trabajo, a lo mejor no tienen la resiliencia y resistencia que teníamos antes, pero sí que tienen una cosa, y es una sensación y un sentido de la misión y del propósito y del objetivo. Tienen un objetivo en su vida y parece que están totalmente dedicados a causas de una forma en la que quizá nuestra generación no lo estaba. Así que yo tiendo a pensar que va a salir bien las cosas. Quizás siguiendo con ese tema, han hablado de bullying, de acoso. ¿Hay alguna estadística que muestra que ese acoso online ocurre más que offline? ¿Hay datos? Y eso puede ser justificado porque no se ve a la persona. Sí, hay estadísticas. Tenemos estudios que son bastante creíbles e investigaciones que dicen que hay más bullying o acoso offline que online, pero evidentemente no recibe tanta cobertura porque es más sexy cubrir ese tipo de temática. Pero eso evidentemente no minimiza o no reduce el daño, porque si un chico recibe acoso físicamente en el colegio y sigue en casa, el impacto psicológico de no poder llegar a ese lugar seguro, refugio seguro que es el hogar, puede ser devastador ya para el niño. Hay esfuerzos anti-cyberbullying estupendos, y luego hay herramientas tecnológicas que se están desarrollando. Instagram, por ejemplo, lo ha sacado, que reconoce ciertas frases o ciertas palabras como acoso y te sale una ventana emergente que te dice, seguro que quieres mandar eso, porque ya han reducido el ciberbullying en esa plataforma en un 80%, simplemente diciéndolo a los niños, cuidado, piénsatelo bien antes de hacer esto. O sea, que pueden pensar, quizás alguien esté
observando. Hola, Steven. Pues yo me acuerdo que hace 5 años cuando estamos en Sócrates y hablamos de el miedo, al derecho a ser olvidados. Y ha hablado de el hecho de que dentro de 5 años quizás los niños van a decirles a los niños qué se te ocurría poner fotos de mí cuando yo tenía esa edad, 2 años. ¿Ha visto casos de niños que han pedido permiso para ser olvidados por los padres? We had some research. Ha habido una investigación que salió hace 2 años, creo, que decía que el 19% de los padres admitían que habían posteado, habían subido algo online que sabían que a los hijos les iba a avergonzar en algún momento. Y el 10% han dicho que los hijos ya les habían pedido que lo quitaran. Y estamos empezando a ver esto cada vez más a medida que los niños se desarrollan. No hemos encontrado una palabra, pero había un artículo en el New York Times hace un par de semanas de un niño de 10 años que por primera vez se dio cuenta de que había 10 años de su vida online. Y estaba, y dice, pero me estás tomando el pelo. Todas estas imágenes desde que yo era pequeño, incluso la primera vez que hice caca, eso está online, no me lo puedo creer. Y realmente estaba muy enojado y la tomó con sus padres, que precisamente era un periodista que lo tecleaba todo, ¿no? Y es terrible para él ahora porque yo ahora estoy hablando en España sobre ese tema, pero cuando hablamos de derecho a la intimidad y los niños en principio no tienen nada, tendríamos que replantearnos eso. Quizá deberíamos reconsiderar eso. Puede haber imágenes en el útero todavía de los niños. Hay cuentas también que se les crea antes de nacer, incluso en Facebook o lo que sea. What? Sí, o sea que tenemos que pensar, espera un segundo, ¿qué tenemos que plantearnos si vamos a hacer esto? O al menos, por cierto, por lo menos ponlo como privado, ¿no? Como, no sé si habéis visto el anuncio de ayer de Mark Zuckerberg, que dice que ahora de repente en Facebook todo va a ser mucho más privado. Ahora que lo ha hecho todo público, pero al menos hay un poquito de un reflujo, ¿no? De la marea que está volviendo un poco. Que tú puedes decir, oye, mamá o abuela, ¿qué estabas haciendo? Que el derecho al olvido, es muy inteligente eso. Sí, y quizás sea cuestión de la evolución. Antes no sabíamos y entonces nos volvimos locos y ahora nos damos cuenta de todo y regresamos. Vamos hacia atrás. Sí, se está desarrollando una nueva norma social. Antes ibas vas a un cumpleaños y antes las subías, esas fotografías. Ahora le preguntas al organizador de la fiesta si se puedes subir esas. Y dice, vale, súbelas, pero no pongas etiquetas a nadie, o por lo menos, o etiqueta solamente a tu hijo o a tu hija. Hay otra conversación que me parece fascinante a mí. En Estados Unidos, al menos durante un tiempo, hubo un movimiento que era al hacer la pregunta, ¿hay un arma en tu casa? ¿Hay una pistola o algún arma en tu casa? Hay gente que hace esa pregunta, si tienes algún arma en tu casa, y si te decían, sí, está bajo llave. Y ahora podemos hacer la pregunta, ¿tienes control parental en tu wifi? Si Johnny va a ir a tu casa para dormir allí, yo espero que tengas control parental, que no tengas armas que no estén bajo llave. No, ese tipo de conversación es una nueva norma social, un nuevo hábito social que se está implantando. O sea que estamos haciendo un buen trabajo y cada vez somos más conscientes de todo ello. ¿Más preguntas? Sí. Yo quisiera referirme a un hecho con lo que usted hablaba de la empatía, una experiencia personal. Voy muy rápido. No, espera, pues, y así se pone el, you want to listen to it in English? Sure. Go ahead. Que darle las gracias, más que gracias, gratitud por toda la información que nos ha dado desde mi punto de vista personal. Quisiera referirme a un hecho de una experiencia personal que tuve en Estados Unidos hablando de la empatía y demás. ¿Conoce usted la cadena de restaurante Marianus? Bueno, específicamente fue en un lugar en Illinois. Estaba yo con mi familia y hay una madre que está con un chico. Yo trabajo con chicos, o sea, con un peque. Y el chico se pone a interactuar conmigo y hubo una anti-empatía de la madre hacia mí. E incluso vino la policía, decía que yo estaba... En fin, que caímos en el sí o sí de que, como usted bien dice, tenemos que empezar siendo padres, siendo educadores y demás, y comunicarle esas cosas de empatía o no a los peques. Y es un ejemplo claro de lo que usted decía.
Y con esta base también quería preguntarle, desde su criterio, su opinión, ¿por qué opina o qué elemento tiene, si me lo puede decir, valga la redundancia, de por qué no se puede instaurar la ley de protección de datos en Estados Unidos o cómo usted ve que no es factible? Okay, there's a lot there. Bueno, hay muchas cosas en la pregunta. Sobre lo primero que ha comentado, yo creo que el péndulo se ha ido hacia un lado, primero hacia uno y luego se va hacia el otro. Yo creo que ahora está en el extremo contrario, ¿no? Ahora tenemos miedo a todas horas por nuestros hijos, y hay cuestiones de personales y de psicológicas y miedos, y estamos volviendo ridículamente miedosos en lugares públicos si alguien empieza a interaccionar con nuestros hijos. Cuando yo crecí, eso era totalmente normal, donde yo crecí por lo menos. Evidentemente, claro que había gente mala, y la gente mala hacía cosas malas a los niños, y nosotros estamos ahora sacando eso a la luz. Yo crecí siendo católico y lo descubrimos incluso en mi propia parroquia. De hecho, había algún sacerdote que lo hacía, no gracias a Dios a mí, pero sí lo había cometido algún acto improcedente con niños. Hay muchas cosas que están saliendo a la luz, sobre todo de adultos en los que confiábamos, y esa es una parte importante para nosotros como sociedad. Y es algo a lo que tenemos que enfrentarnos y tenemos que hacer las paces, digamos, con ello. Y luego, la idea de que la madre llame a la policía porque tú estás hablando con su hijo, simplemente porque eres un adulto, es ridículo. Se ha ido ya más allá de lo que es la protección razonable o la forma adecuada de criar a un hijo. Y yo creo que sí, hay algo que hacemos muy bien en Estados Unidos, y es irnos a los extremos siempre. Siempre lo llevamos todo a la enésima potencia. Y somos muy litigiosos, además nos gusta demandar a la gente, llamamos a los abogados, además de a la policía, a la mínima, ¿no? Así que tenemos que fomentar la empatía en nuestros hijos, también tenemos que fomentar la empatía en los padres. Y todo esto empieza con los padres. Toda esta educación, nosotros tenemos que ser un buen modelo, no solamente un modelo digital, sino un modelo de ser humano y de persona en el mundo, que puede interaccionar de una forma segura y confiada con otros seres humanos. Y los extraños no necesariamente equivalen a peligro. Hay una frase estupenda que dice, que estoy buscando, no me acuerdo ahora de la frase, lo siento, pero yo solía hacer autostop, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Y cuando estaba en el Reino Unido, en la universidad, era la única forma. Yo estaba en la Universidad de Cardiff y mi familia vivía en Guildford, y yo no iba a pagar el billete de tren, así que yo hacía autostop, y eso era en los años 70. He tenido un montón de extraños que me han protegido, me han cuidado, han hablado conmigo, me han llevado. He coincidido con un par de personas un poco raras, ¿no? Que me daban un poco de miedo. Pero ahora ya nadie hace autostop. Mi mujer me dice, no le digas a tu hija que hacías autostop. Y digo, no creo que vaya a salir a la calle y ponerse a hacer autostop. Pero en cierto modo hemos perdido algo en el camino a la hora de retraernos tanto, ¿no? Y recuerdo que había una segunda parte en la pregunta. Sí, tenía algo que ver con los datos en los Estados Unidos. Tenía que ver con la ley de protección de datos. Su criterio, ¿por qué veía con dificultad implantar la ley de protección de datos en Estados Unidos? Yeah, why, from your perspective, it was difficult, the privacy laws that were applied in Europe? Porque esa ley no se podía aplicar en Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, en Estados Unidos creemos firmemente en la primera enmienda, la idea de poder tener libertad de expresión, ¿no? Y ese es uno de los cimientos, digamos, una de las creencias fundacionales de nuestro país. Es casi una doctrina religiosa, en cierto modo. Y la idea de la libertad de expresión es tan fuerte que nosotros somos capaces de soportar cualquier cosa antes que prohibirle a alguien hablar.
pero luego no estamos tan preocupados por la intimidad o por la privacidad, hasta cierto punto, pero nos encantan los cupones, las cosas gratuitas que puedes recibir en un establecimiento u online, y entonces damos nuestra información, sí, nuestro número de teléfono, lo que quieras te damos. Y eso es realmente un poco al revés en Europa. No tenéis esa primera enmienda de la libertad de expresión, sí tenéis reglas evidentemente sobre la libertad de expresión. En el Reino Unido, por ejemplo, he visto que hay muchas más restricciones a la libertad de expresión de las que hay en Estados Unidos, pero no te atrevas a violar mi intimidad, ¿no? En el Reino Unido se lo toman muy en serio. La frase que se dice es que no necesitas a tus vecinos hasta que te trasladas, ¿no? Hasta que te vas. Somos muy lentos a la hora de darnos cuenta de cuánta información nos están absorbiendo, ¿no? Estas grandes empresas de Internet. Y yo creo que finalmente estamos en un intento ahora de revertir todo ese equilibrio con una ley federal que ha sido inspirada por la GDPR de Europa, la Ley de Protección de Datos nueva de Europa. Pero evidentemente vas a China y qué privacidad, qué intimidad hay ahí. El gobierno sabe lo que es bueno para ti y no tienes por qué tener ninguna intimidad tú. Así que, no sé, hay distintos enfoques culturales, ¿no? Hay puntos grises distintos dependiendo de la cultura en la que estemos. Sí, o sea que hay distintas sensibilidades, digamos. Bueno, eso tiene que ser la última pregunta. Gracias por todo lo que ha compartido con nosotros. Ha sido muy interesante y muy útil. Ha mencionado el concepto de ser buen ciudadano. Y mi visión es que yo creo que no es un valor hoy en día eso de ser buen ciudadano, desde luego no en España. Cuando ves la televisión y estás en un lugar pensando en el escenario público, es algo que no se recompensa, o sea, no hasta qué punto cuántos riesgos y daño tiene que ver con esa velocidad increíble de la tecnología, de estos cambios, y los valores y el factor humano no lo alcanzan. Y hasta qué punto tiene que ver con la sociedad de hoy en día que no permite a los padres tener los recursos que necesitan para poder estar al día con todos esos adelantos, el tiempo, la paciencia, la energía y todo eso. Sin duda, los padres están sometidos a un estrés muchísimo mayor, presión en cuestión de tiempo, más que nunca. Evidentemente, mi madre vivía en casa, ella era una ama de casa y siempre estaba en casa. Cuando llegábamos a casa, incluso aunque nuestro padre estuviera trabajando hasta tarde. Y eso, sin embargo, ahora no ocurre. Nuestra madre siempre estaba en casa y ahora todos los padres están fuera y hasta tarde. Y aunque uno trabaje solo a tiempo parcial, siguen estando estresados porque tienen que ir de un sitio a otro a toda prisa. Nosotros hemos creado esta iniciativa de buen paternidad digital porque veíamos que los niños estábamos viendo que los padres estaban trabajando, se estaban quedando atrás con la educación de los hijos, los profesores tenían un montón de un plan de estudios muy intenso y entonces la única forma era conectar con ellos a través de los teléfonos. Ahora hay aplicaciones para los niños pequeños que les enseñan absolutamente todo. Es decir, ahora estamos dando demasiado poder a la tecnología. Los padres tienen que pensar, ¿le compro esto a mi hijo? Si no le compro esto, ¿se va a quedar atrás? O va a tener un impacto negativo si utiliza esto demasiado. Es decir, tenemos que estamos obsesionados ahora con el tiempo que pasan delante de la pantalla, pero sin embargo Alexa y todos estos no tienen ninguna pantalla y los teclados tampoco tienen tampoco están presentes. Ahora es todo a través de Alexa, etcétera. Dentro de poco la gente dirá, ¿qué estás haciendo con los dedos ahí? ¿No? La gente del futuro, ¿no? Dentro de poco la tecnología va a estar en nuestras gafas, así que no sé cuál era la pregunta, perdón. Algo de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que yo solo puedo hablar sobre Estados Unidos y el Reino Unido, que son los dos lugares en los que he vivido y trabajado. He viajado mucho, pero he notado, sobre todo en Estados Unidos, que hay una auténtica falta de buena educación para la ciudadanía en Estados Unidos.
simplemente enseñar a los niños cómo funciona nuestro gobierno, cuáles son los 3 poderes, cómo funcionan las elecciones. Es decir, cosas que nosotros hemos aprendido de pequeños, no solo historia, sino ciudadanía. Eso parece que ha desaparecido del plan de estudios. Y de repente intentar darles un ejemplo cuando se conectan online va siendo más difícil porque realmente no tienen esos cimientos de lo que significa ser un buen ciudadano. Y ese es un desafío que nosotros tenemos que afrontar cuanto antes, como padres, como educadores, la gente de la industria, etcétera. Tenemos que financiar y tenemos que respaldar una buena formación para la ciudadanía. Y sé que tú tenías una pregunta. Last one. Última pregunta, venga. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy amplia realmente. Estamos hablando con los amigos sobre si tenemos que tener buenas experiencias offline para poder disfrutar de la riqueza del mundo digital. O sea, la mejor experiencia offline es algo que no se podría nunca comparar con la mejor experiencia digital. O tenemos que mezclar los dos mundos para darnos cuenta de las experiencias fantásticas que hemos tenido comparando el online con el offline. Es una pregunta muy amplia y quizás sea un poco adecuada al final. Es perfecta porque explorar, compartir y celebrar es el punto número 6 que me salté. Hay que enseñar a los padres que esto es algo que puedes hacer junto con tus hijos, conectarte con ellos, no simplemente dárselo para que se estén callados o que lo hagan con la canguro. Yo creo que sé que te puede hacer sentirte muy humilde porque él sabe más que tú, pero a los niños les va a encantar enseñarte, les encanta hablar, hasta que tienen 16 o 17 años ya dejan de hablar, pero cuando son más jóvenes les encanta sobre todo enseñar a sus padres algo, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta otra cosa también, y es que para los niños no hay casi diferencia entre offline y online. Ellos están online en el mundo real, al mismo tiempo están online y en el mundo real, así que hay un artículo fascinante que acaba de salir en la revista Wired de Kevin Kelly y se llama Mirror World, el mundo espejo, y de lo que habla es de que el mundo real tiene un espejo en el mundo virtual. Pokémon GO, por ejemplo, es el mejor ejemplo de todo esto, ¿no? Donde personajes virtuales pueden aparecer en el mundo real, ¿no? Ahora puedes comprarte un sillón, te conectas online, te los enseñan en tu propia habitación y en tu propio salón y ves cómo queda y lo ves en 3D y puedes rodearlo caminando y ver qué tal queda, ¿no? En tu salón. Y venden un montón de sofás de esa manera. Así que eso lo vamos a ver cada vez más y eso va a borrar todavía más esa diferenciación, esa frontera, ¿no? Yo nací en un mundo analógico y voy a morir siendo digital y nuestros hijos ya han nacido digitales, no van a saber otra cosa que eso. Así que tenemos que conseguir entrar en esa mentalidad nosotros también. It's all blurred. La verdad es que está todo borroso y por supuesto estás escuchando Spotify, estás escuchando música, está ahí arriba. ¿Eso es online o offline? En el metro pues la música viene de la nube, pues es siempre, ¿verdad? Todo el rato. Bueno, muchas gracias. Gracias Steven y gracias a todos por haber venido. Si hay alguna última pregunta, no quiero que... he visto las instrucciones, por eso no he dejado más preguntas. No es por una inducción, pero he visto en mi teléfono que tengo que terminar. Pero bueno, vamos a estar por aquí si tienen más preguntas. Y muchas gracias a todos los que están escuchando también por streaming.